Listo. Entonces, bueno, para todos los que están viendo la grabación, como siempre, cuando iniciamos la sesión, pues siempre mostramos el centro de calificaciones para saber el estado actual. Como les comentaba, se los compartí por el WhatsApp. En este caso, en este centro de calificaciones estábamos validando el tema de matemáticas con la instructora Claudia. Como sabemos, finalizamos el día de ayer la competencia de acompañamiento y, como les decía en el WhatsApp, pues la instructora Claudia me indica que tenemos fecha para ponernos al día hasta el próximo lunes 27. Recuerden que son 4 evidencias. De esas 4 evidencias, 2 son cuestionarios, el primero y el último. Y pues la instructora me comenta que durante todas las sesiones pues ha tratado de cierta manera como de explicarles muy detallado y muy paso a paso lo que debemos de hacer y cómo debemos de solucionar las evidencias. Entonces, para todas las personas que de pronto no han aprobado esa competencia, eh, sí ponernos las pilas para, para poder aprobarla, listo, para poder presentar las evidencias, de pronto si ya las tienen hechas y no las han cargado, entonces para que lo puedan hacer. En ese sentido, pues ya de nuevo pues nos nivelamos, ya estamos solamente con emprendimiento, con la instructora Maribel, que en este caso teníamos solo 3 evidencias. Inicialmente en el programa de formación vienen 4, pero solo vamos a estar trabajando 3 evidencias. Y qué bueno, María, y yo le hago llegar tus agradecimientos a la instructora Claudia. Me alegra que les haya ido muy bien con ella. Y finalmente, pues estamos en inglés con la instructora María Fernanda. Sí, ya el próximo mes terminamos inglés, en mayo terminamos inglés y realmente es un gran avance. Sí, para todos los que estén al día con inglés, eso es un súper avance porque sí son bastantes actividades por desarrollar y que ustedes estén ok, pues ya han dado un gran paso en la formación. ¿Listo? Entonces, pues igual, invitar a los que están por ahí pendientes en inglés. Aún tenemos plazo porque vamos hasta mayo. Los que están pendientes con la instructora Claudia, esto sí es súper urgente porque el plazo máximo que tenemos es hasta el próximo lunes 27 de abril. Y los que están aquí conectados, como lo decíamos ahorita fuera de la grabación, pues felicitarlos porque realmente se ve el compromiso, aprobaron con la instructora Claudia, sé que con la instructora Maribel pues así va a ser igual, van a continuar en su proceso y en inglés van muy bien. Entonces pues felicitarlos realmente muchachos. Listo. Ahora el estado de nuestra ficha. Entonces nosotros estamos actualmente en la fase de ejecución, actividad proyecto número 4. Es la fase más grande, tiene sí, tres actividades de proyecto. Dentro de esta fase, entonces, la semana pasada vimos lo relacionado con el foro para nosotros hacer nuestra participación sobre el concepto de políticas de organización sobre la demanda de productos o servicios. Recuerden que ahí hablábamos de los conceptos de oferta, los conceptos de demanda, indicábamos por qué la curva de la demanda es negativa, por qué la curva de la oferta es positiva, eh, por qué se dice que a través de, digamos, de analizar la oferta y demanda, cómo se da respuesta a que no siempre producir más va a garantizar precios menores y buena acogida en el mercado y pues las 4 preguntas orientadoras que nos dice la guía. ¿Listo? Recuerden que eso está habilitado desde hoy hasta el domingo 26. Y como sabemos, los foros pues sí tienen unos tiempos establecidos solamente esta semana. Si ustedes van a hacer los aportes el próximo lunes, ya no lo van a poder hacer porque va a estar cerrado. Listo. Hoy, entonces vamos a ver un tema que es la cadena de abastecimiento, la cadena de distribución. Logística. La idea de la socialización de hoy, pues es conocer los diferentes eslabones dentro de una cadena de aprovisionamiento, una cadena de distribución mejor. No solo aprovisionamiento, porque sería como la primera parte del eslabón, sino en su totalidad. Entonces, conocer cuáles son los actores que intervienen desde em, la recolección, el cultivo y recolección o la fabricación de materias primas hasta el cliente final. ¿Sí?
de pronto en lo que nosotros hemos ido hablando, pues de cierta manera ya hemos ido identificando estos actores. Sin embargo, pues sí vamos a verlo con un ejemplo, cada uno de ellos, a qué hace referencia y cuál es su importancia dentro de esta cadena. ¿Cuál es la finalidad entonces? Que con ello, como nos lo dice la guía, construyamos una infografía con un ejemplo de una cadena de distribución. Bien, entonces, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice, realice una infografía en formato horizontal que contenga actores de una cadena de mercancía variada de productos perecederos. O sea, nos vamos a centrar en productos del sector primario, ¿listo? Del sector agrícola, como punto de partida, ¿listo? Eh, ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar entonces eh, estos actores. El centro de producción, el centro de acopio, el centro de empaque y embalaje, que puede ser el mismo centro de fabricación, el centro de transporte, descarga, almacenamiento, distribución y venta. ¿Listo? Estos son los punticos que nosotros vamos a ir viendo. Digamos que acá se están dadas más como por acciones, nosotros vamos a ver es como actores que van ejecutando estas acciones. ¿Y cuál es la intención? Que ustedes a cada uno de estos actores pues le establezca cuál es su función principal, ¿listo? Y qué importancia tiene dentro de la cadena logística. Esa básicamente es mi infografía. Entonces vamos a empezar con la socialización del día de hoy. Listo. Entonces, primero que todo, cuando hablamos de una cadena, vamos a identificar que son una serie de puntos que están unidos. Bien, ¿qué pasa con una cadena? Y es, digamos, como la primera reflexión que vemos. Generalmente una cadena siempre es muy rígida, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una cadena pensamos en algo que está como hecho de un material muy duro, como puede ser el metal o el acero. Sin embargo, en el caso de los procesos logísticos, esta cadena tiene una paradoja, porque es como cuando uno plantea objetivos, cuando uno está por allá en la planeación estratégica, que hay una frase que se utiliza, y es que se dice allá en la planeación estratégica que uno debe plantear los objetivos en piedra, o sea, no van a ser o muy difíciles de cambiar o de mover, pero el plan de acción en arena, o sea, que lo podamos manejar de buena manera. Algo similar se da acá. ¿Por qué? Porque encontramos dos componentes. Lo primero es la robustez, como la parte rígida. En este caso, cada uno de los puntos de la cadena, que son los actores que intervienen, desde, por ejemplo, el cultivo de una papa hasta que nosotros nos comemos un paquete de papas fritas en la casa, cada uno de los actores que intervienen debe tener su lugar específico y debe saber de forma clara cuál es su función. ¿Listo? Eso, digamos que es inmutable. Cada uno de ellos debe tener claridad en este aspecto. Pero ¿cuándo se genera la flexibilidad? ¿Cuándo deja de ser rígido? Cuando eh, debe de esa cadena de distribución logística debe estar preparada para poder actuar frente a situaciones que lo ameriten. Como vamos a ver más adelante, hay una paradoja también, y es que para nosotros saber o para nosotros poder dar inicio al proceso, debemos de saber básicamente qué requieren al final del proceso. Entonces, piensen ustedes por un momento en el ejemplo que les estaba dando de las paquetes de papas. Si una persona tiene su finca y está cultivando papa, ese cultivo de papa va a estar pensado o idealmente debería estar pensado partiendo de cuál es el pronóstico que tiene la empresa que va a comprarle ese producto para fabricar el paquete de papas. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Entonces siempre vamos a plantear que
el cliente es el que va a definir cuál va a ser el requerimiento de la cadena hacia atrás. ¿Listo? Así es que vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una cadena del sector primario, que parte en el sector primario, en el sector agrícola, podemos ver estos, digamos, como eslabones de la cadena. El primer eslabón, pues, es la producción. ¿Listo? Como estábamos hablando, el ejemplo que les estaba dando de los paquetes de papas, la producción, pues, básicamente es esas fincas o esos terrenos donde se va a cultivar el producto, ¿no es cierto? La siguiente fase del eslabón, entonces, son los centros de acopio. Por ejemplo, ahí el centro de acopio más grande del país se llama Corabastos, ¿listo? En Bogotá, donde llega una gran cantidad de productos de todas partes y ahí entonces empieza como a hacer el proceso de distribución ordenada. Luego de ello, entonces vamos a el eslabón número 3. Aquí en el eslabón número 3, entonces ya pasamos del sector primario al sector secundario. Ahí es donde entran las fábricas. Entonces aquí hacemos el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado, por ejemplo, en los paquetes de papas. Y entonces acá hacemos la transformación del producto con las papitas fritas y el proceso de alistamiento para poder ser consumido. Pero previo a eso, pues para poder ser distribuido. Entonces por eso hablamos de la transformación y el empaque. Luego de ello, entonces esto va a pasar eh, a un punto intermedio dependiendo, digamos, del tamaño de la empresa y cuál va a ser su política de distribución. Entonces, supongamos que es una empresa grande como Frito-Lay, que es la de las papas fritas, de margarita y demás. Entonces, ellos tienen algo que se llaman los CEDIs o los centros de almacenamiento y distribución. Entonces, allí es donde se llevan todos los pedidos y desde ese lugar es donde se planea el proceso de distribución. Entonces, en los CEDIs es donde generalmente se ejecutan dos procesos logísticos que de pronto ustedes han escuchado, que es el picking y el packing, ¿cierto? Como yo lo suelo relacionar, es como ir a hacer mercado en ese CEDI, porque vamos con una lista de requerimientos, armamos el pedido y lo preparamos para entregar. Entonces, ahí, digamos que cumplimos como todo el proceso hasta la salida del sector secundario, la fabricación. Y ahora entra entonces la parte número 3, que es el sector terciario, donde ofrecemos los servicios. Entonces acá, para poder conectar esos dos sectores, tenemos que utilizar otro eslabón, que es el del transporte. Y finalmente, llegamos al punto final, donde, dependiendo de nuevo de cuál es el modelo que tenga la empresa, puede llegar a un mayorista o a un minorista para poder ser entregado finalmente al cliente final. Entonces, esos son los eslabones de una cadena logística, desde el sector primario, para el caso que les estaba dando, por ejemplo, las papas, hasta el sector terciario, que es cuando nosotros encontramos allá en una estantería un paquetico de papas de pollo listas para consumir. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, un poquito con más detalle eh, y algunos punticos pues claves, ¿no? Entonces el primero es el productor. Entonces, ¿cuál es su rol principal? Pues es donde se origina todo el proceso y su, digamos, meta principal es tener disponibilidad. Hizo tener la mercancía o la materia prima disponible según los requerimientos de la demanda. Aquí es algo importante. Su misión es garantizar el volumen, la calidad inicial y acondicionar la carga. ¿Listo? Para que pues efectivamente cuando se haga un proceso de solicitud de abastecimiento, pues llegue lo que se requiera para poder satisfacer la demanda. Cuando hablamos de procesos, por ejemplo, en este caso, que son productos perecederos,
este es uno de los puntos principales, porque un buen manejo aquí de la cosecha y un buen manejo de la conservación del producto eh, va a permitir pues iniciar el proceso de fabricación de manera óptima. Pero si me llega un producto en malas condiciones, pues voy a generar un reproceso, porque pues ese producto no lo voy a poder utilizar y tengo que volver a hacer un proceso de solicitud de abastecimiento, ¿no? Eh, respecto a aspectos logísticos, entonces lo ideal es que este proceso esté muy optimizado y que se pueda hacer em, la recolección de la materia prima en los tiempos establecidos y en las cantidades establecidas. Digamos que esa es como la finalidad principal. Ese es el primer rol, el del productor. ¿Cuál es su misión principal? Garantizar la calidad en el producto, el volumen adecuado y en las condiciones establecidas. El segundo actor, entonces, como digamos, era el centro de acopio. Así como les decía, por ejemplo, Corabastos. Allí, ¿cuál es su función? Su función es recepcionar productos de diferentes partes. Digamos, yo estoy diciendo Corabastos porque por lo que hablábamos ahorita del tipo de producto, pero pues también puede ser una empresa normal que tenga su centro de acopio, que es donde va a llegar todas las materias primas. Muchas veces las empresas no compran sus productos a un único productor, solo compran a diferentes productores, los cuales centralizan en un punto que se llama un centro de acopio y de ahí entonces empiezan a generar pues los despachos según lo que se requiera, ¿sí? Si por ejemplo la empresa tiene más de una fábrica, entonces pues empiezan a generar los despachos según los requerimientos de cada una de estas fábricas. Entonces, ¿cuál es la función del centro de acopio? Reunir la mercancía, clasificar la mercancía y revisar e higienizar la mercancía, ¿vale? Con esto que pues vamos a poder generar pues trayectos consolidados y efectivos. Bueno, entonces aquí, de aquí, entonces vamos a crear la materia prima necesaria para empezar la fabricación, para ir al sector terciario, que es el sector secundario, perdón, que es el fabricante. Entonces, en el fabricante, como veíamos, es un proceso, entonces la entrada de este proceso son las materias primas. La salida de este proceso, entonces, son los productos ya fabricados. Aquí es sumamente importante porque dentro de esta acción no solamente nos tenemos que enfocar en la producción como tal del producto, sino, como dice en la partecita, la positiva abajo, hay que pensar en el diseño para la movilidad. Entonces acá se decide cómo se va a presentar el producto, ¿listo? Cómo se va a empacar el producto y cómo se va a embalar el producto. Recuerden que el empaque es el que está en contacto directo con el producto y el embalaje está pensado más para la distribución. Bien. ¿Cómo saben los fabricantes o los productores cuánto necesitan? Entonces, por eso entonces la vez pasada veíamos el concepto de oferta y demanda. Más adelante vamos a ver que el productor, digamos, existen algunos métodos para establecer cuánto requiero para fabricar, pero todo se basa en algo que se llama un pronóstico. Y entonces el productor o el fabricante, perdón, en este caso, hace un pronóstico de cuánto va a vender. Es el pronóstico como, digamos, por su naturaleza está establecido, que es una probabilidad en el futuro. ¿Listo? Entonces el pronóstico nos dice, a partir de datos históricos, de lo que he vendido en un año, por ejemplo, entonces quiero pronosticar cuántos que voy a vender el siguiente año. Y con ese dato del pronóstico, pues es que yo le digo al productor, por ejemplo, de papa, necesito tener tantas unidades para poder satisfacer esa demanda que estoy pronosticando voy a tener. Bien, entonces como veíamos aquí en la parte del fabricante, nos enfocamos en producir, pero también en pensar cómo vamos a transportar la mercancía. Es como les decía, pues el empaque tiene que ver con el que tiene el contacto directo con el producto y el embalaje
es como está pensado más para la movilidad del producto. Bien, entonces aquí ya hemos abarcado 3 partes. ¿Listo? Aquí entonces ya vamos. Sector primario, sector secundario, y aquí en adelante entonces vamos a empezar ya el sector terciario. Vamos a ver el CEDI. El CEDI o el centro de distribución, entonces es como una gran bodega. Esto es de nuevo. Digamos, si es una empresa no es muy grande, su CEDI, digamos entre comillas su CEDI, puede ser el área de almacenamiento de producto terminado. ¿Sí? Si una empresa es muy grande, entonces puede tener diferentes bodegas, ¿listo? Diferentes centros de distribución ubicados estratégicamente para poder satisfacer mucho mejor la demanda de, de esos sitios, ¿sí? Entonces supongamos que ese es el caso, como el de los paquetes de papas. Entonces aquí, ¿cuál es la función principal del CEDI? Debes tener la disponibilidad y la rotación estratégica. En el CEDI, lo ideal no es guardar cosas, ¿sí? En el CEDI lo ideal es, eh, aquí pues se pueden utilizar diferentes filosofías respecto al tema del inventario. Por ejemplo, una muy conocida es el justo a tiempo. ¿Cuál es la finalidad? Lo óptimo del CEDI, pues es que sea un lugar donde se almacene de forma parcial la mercancía, pero que no genere, digamos, un tiempo de almacenamiento prolongado, porque esto va a generar costos. Entonces, la intención aquí es que nosotros hagamos el proceso de recepción de la mercancía y podamos satisfacer todos los pedidos que tengamos, ¿sí? En el menor tiempo posible, para no generar unos almacenamientos excesivos en este punto y que la operación sea mucho más eficiente. Entonces, la función del CEDI, como les decía, es como cuando uno va de compras, que va con su lista de mercado. Entonces uno allí va y hace el proceso de picking, que es seleccionar los productos que tengo en un pedido, y el proceso de packing, que es armar el nuevo, armar pues el pedido, ¿no es cierto? Para estar dispuesto a su entrega. Dentro de los procesos del CEDI, digamos que está la filosofía de justo a tiempo, que es una metodología relacionada con tener la mercancía requerida en ese momento específico. ¿Listo? Sea por un proceso de pronóstico, sea un proceso de probabilidad y demás. Pero otro punto es las reglas que tenemos de inventarios en ese SEDI o la regla que tenemos de almacenamiento. Entonces, la regla primordial que debería de aplicarse aquí, si estamos hablando del caso del ejemplo del paquete de papas la idea primordial, como son productos perecederos, entonces utilizar una regla que se llama FIFO. ¿Listo? Esas son reglas de inventarios. Entonces esta regla FIFO es básicamente eh, que todos los pedidos que se vayan a entregar van a hacerse de la siguiente manera, y es que se van a armar dependiendo de siempre el producto más antiguo. ¿Listo? Entonces el producto que primero llegue es el producto que yo primero tengo que despachar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando uno hace mercado y llega con el mercado em, a la casa y a la alacena. Entonces, si uno compró laticas de atún, por ejemplo, entonces resulta que compré 2 latas de atún y en mi alacena tenía una lata de atún. Entonces, si yo dejo esa lata de atún que tenía vieja debajo y le pongo las 2 primeras encima, entonces estoy utilizando un modelo de inventario diferente. Pero si yo lo que hago es que cojo esas 2 latas que compré, las pongo debajo y la que tenía antigua la pongo de primera, entonces estoy utilizando este modelo de inventarios que se llama FIFO, quiere decir que lo más antiguo es lo que voy a sacar primero. ¿Listo? Entonces en este caso pues aplicaría para nuestro centro de distribución para productos perecederos. Si yo dejo un producto que es, por ejemplo,
no sé, no es papas fritas porque esas tienen conservantes, pero por ejemplo un yogur que se puede dañar más rápido. Y resulta que lo dejo ahí guardado y me llega otro, otro transporte con nuevas unidades de yogur y ese que tenía ahí viejito lo tiro para atrás y pongo los nuevos adelante, pues muy seguramente cuando llegue a ese último producto, pues cuando lo vaya a sacar ya puede estar dañado, ¿cierto? Eso es lo que se hace en el CEDI. Básicamente es un proceso para dar respuesta a, a los pedidos que tiene la empresa. Bien, utilizando el método del picking y el packing. Aquí, entonces, pues ya cuando hacemos el despacho, ya vamos a la parte del transporte, que ese sería el quinto componente de la cadena de distribución logística. En el transporte, pues básicamente se enfoca es que pues ese transporte satisfaga las necesidades que se tiene por parte del cliente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un producto que requiere cadena de frío, como es el ejemplo que estamos viendo ahí con ese camioncito, pues debemos de asegurar que el transporte cumpla con las condiciones, ¿sí? Que llegue en los tiempos establecidos o en la ventana de entrega establecida, que mantenga la cadena de frío según los indicadores máximos de, de temperatura y mínimos establecidos, ¿listo? Y que igualmente, pues cumpla con la planeación de la ruta o el rutograma establecido. Básicamente, pues esta es la parte de transporte, pues ahí ya vemos aspectos relacionados con la gestión propia del transporte. Y por último, entonces llegamos a, eh, digamos, al cliente final, si estamos hablando de minoristas, o a un intermedio, si estamos hablando de mayoristas. Ejemplo de nuevo, volvamos al paquete de papas. Si yo tengo diferentes clientes como, por ejemplo, un supermercado grande, supongamos el Éxito, entonces es un mayorista, ¿sí? Por ejemplo. Pero, o digamos no el Éxito, sino digamos un intermedio. Por ejemplo, una empresa que hay acá en Ibagué que se llama Desierto. Esa es una empresa que es mayorista. Allá llegan múltiples pedidos y cuando ellos tienen esa mercancía, lo que hacen es que la distribuyen a los diferentes almacenes. ¿Listo? Porque de pronto el Éxito nos podemos confundir, porque en el Éxito nosotros podemos ir por el paquete de papas como cliente final. Entonces, digamos que el mayorista es como esa empresa grande, esa como, que uno generalmente conoce como una distribuidora. ¿Listo? Donde llegan eh, pedidos muy grandes y de ahí, entonces ellos se encargan de entregarlos a tiendas, ¿cierto? Y está el minorista, que es donde finalmente nosotros como clientes accedemos a ese producto. Entonces, la tienda de la esquina, el de uno, ¿listo? Donde nosotros vamos y podemos coger directamente el producto. Entonces, así hemos visto nosotros cada uno de los eslabones que componen la cadena de abastecimiento, empezando desde una finca productora de papa, por ejemplo, en Boyacá, hasta el paquete de papas que nos estamos comiendo mientras estamos en la clase. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, uno diría que eh, el proceso de cultivo empezaría con lo que la persona ya en su finca dice, voy a cultivar tantas eh, bultos de papa, ¿listo? Y después los voy a vender. Pero resulta que no empieza de izquierda a derecha, empieza de derecha a izquierda. Es decir, el consumidor final es el que establece cuánto es lo que se necesita. ¿Listo? Es el que define cuánto va a ser la demanda de ese producto y a partir de ahí, entonces es que se va devolviendo todo el proceso. Entonces, a partir de eso es que el C dice, sí, el centro de distribución dice, tenemos tantos pedidos, ¿listo? Eso entonces se lo entregan al fabricante. El fabricante entonces define cuánto necesita de materia prima para satisfacer esos pedidos y finalmente
el productor es el que dice, debo de cultivar tanto para poder satisfacer esos pedidos. ¿Listo? Entonces, digamos como que esa, esa es la mecánica, que digamos que se establece como que es un proceso tipo pool, que es el mercado o el cliente final, es el que define toda la cadena. Y por último, algo que se llaman los canales de distribución, ¿sí? Entonces hay un canal de distribución directo. Cuando, por ejemplo, la empresa que fabrica papas, que es una empresa, una microempresa, que tiene su empresa, su maquinaria y todo, y hace sus paqueticos de papas, y sale a la esquina y vende. ¿Listo? Es directo. Yo, como cliente, le estoy comprando al productor. Hay otro canal de distribución que es indirecto. En este canal de distribución directo puede ser un canal de distribución minorista o mayorista. Minorista es, por ejemplo, esta empresa que ya creció, la empresa ya creció en en la venta de paqueticos de papas, entonces ya tiene su puesto como tal, donde vende ahí papas, pero resulta que ya le está vendiendo a otras tiendas. Eso. Entonces, esas otras tiendas se convierten en ese punto intermedio, en ese minorista, en ese intermediario entre el cliente final y el productor. Y después resulta que tuvo muchísimo éxito. Entonces ya no solamente le vende a minoristas, sino que llegan empresas grandes distribuidoras y le dice, yo le voy a comprar tanta cantidad de paquetes de papa porque necesito llevárselos a los clientes que tengo que son tienditas minoristas. ¿Sí? Entonces allá hacemos un canal de distribución, eh, digamos de un canal de distribución intermedia, pero desde el punto de vista mayorista. Entonces ya hemos visto los diferentes componentes de la cadena de distribución. Finalmente, algo importante, para que exista, digamos, esta cadena de distribución y sea funcional, lo primordial es que persista el valor del producto. Entonces, el valor del producto no está relacionado con el precio del producto. El valor del producto está relacionado con eh, se cumpla con esa em, política o se cumpla con esa misión propia de la empresa. ¿Listo? Este valor del producto lo va a dictar mucho el sector secundario, el fabricante, porque es el que define cuál es su misión, ¿sí? Es el que define cuál es su em, punto, digamos, diferenciador, que generalmente está relacionado con el valor. Entonces, si por ejemplo, esta empresa establece que su valor principal es manejar productos 100% colombianos y de pequeñas fincas. Entonces, si en algún momento resulta que tuvo un problema con la producción y le tocó comprar en el exterior, le tocó comprar una finca mucho más tecnificada, pues está rompiendo su propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como la finalidad de esta cadena logística. Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy. De nuevo, pues, revisando la evidencia, ¿cuál es la intención? Es construir una infografía horizontal. ¿Por qué horizontal? Para que se puedan ver cada uno de los componentes de la cadena de distribución logística. Y aquí, pues, ustedes van a buscar un ejemplo con un producto perecedero. Yo hice el de las papas, ustedes pueden buscar cualquier otro. Y van a identificar cada uno de los actores. Le pueden poner si quieren nombres reales, inventárselos, cada uno de los actores de esa cadena, ¿listo? Indicando pues cuál es su rol, ¿listo? Eh, cuál es la misión que tienen para que se pueda cumplir con el proceso de la cadena de abastecimiento, ¿listo? Y desde el punto de vista logístico, pues, ¿qué se requiere para pues, satisfacer este proceso? Como veíamos, por ejemplo, el productor requiere tener eh, una conservación de las propiedades del producto. El fabricante requiere establecer de manera adecuada cuál es el empaque y el embalaje. El centro de distribución debe definir
cuál va a ser su política de inventarios. El transportista debe garantizar la condición adecuada del transporte del producto. Y finalmente, pues el mayorista o el minorista pues debe de garantizar la disponibilidad del producto. Entonces, listo chicos, pues eso es lo que tenemos para el día de hoy. Para socializar, como les digo, pues de pronto estos temas ya ustedes de cierta manera los habían visto y tenemos como una idea de este proceso. ¿Listo? Entonces, no sé si quedó claro la evidencia, si tienen alguna pregunta, comentario, todo ok. Bueno, estoy viendo las manitos arriba. Listo, muchachos, muchas gracias de nuevo por su participación y pues como siempre, finalizamos de nuevo con los anuncios parroquiales, como dicen en la misa. Eh, Recordar a los que de pronto se fueron conectando aquí y que no han terminado con la competencia de matemáticas, que la instructora Claudia nos da plazo hasta el 27 de abril, o sea, el próximo lunes, que estamos en emprendimiento con la instructora Maribel, que solamente son 3 evidencias, y que inglés lo terminamos en mayo. ¿Listo? Para que estemos ahí pendientes, que continuemos así muy juiciosos, los que están muy juiciosos, con ese proceso. Y recuerden que esta semana, perdón, estamos con el foro de demanda y oferta, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su participación. Les deseo que tengan una muy buena noche y estamos ahí en contacto, ¿vale? Que estén muy bien.